Buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el comportamiento de los fluidos. ¿Usted en algún momento se ha preguntado por qué un submarino o un barco es capaz de flotar? Sí, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver por qué es que estos, a pesar de tener un gran tamaño, tienen esa posibilidad de flotar. Un submarino es un tipo de buque capaz de navegar bajo el agua, además de sobre la superficie. Para que un submarino se sumerja debe pesar más que el agua desplazada, por lo que sus compartimentos se llenan con agua para que pese más. Para que el submarino emerja, se desocupan los compartimentos y la presión que ejerce el agua se transmite en la misma intensidad y en todas las direcciones, lo que hace que éste pueda ascender. Entonces vamos a ver por qué algunos objetos tienen esta capacidad de flotar, mientras que otros tienden a hundirse. Vamos a ver un pequeño video sobre el principio de Arquímedes. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hacen para flotar inmensos barcos de metal llenos de carga o pasajeros? Para entender esto, visitemos a un científico llamado Arquímedes en el tercer siglo a.C. Cuenta la leyenda que Arquímedes, mientras se bañaba, observó que al sumergirse en la bañera llena se desbordaba una cantidad de agua. Allí se dio cuenta de que el volumen de agua derramada tenía que coincidir con su volumen, ya que esa era la cantidad de agua que ocupaba antes el mismo espacio que él estaba ocupando ahora. ¿Y con esto qué concluyó Arquímedes? Arquímedes concluyó que cuando un cuerpo se sumerge reemplazando una parte del agua, este sufre un empuje de magnitud igual al peso del agua que solía haber allí. ¿Pero por qué algunos objetos flotan y otros no? Para entender esto, primero tenemos que hablar sobre la densidad. La densidad es la medida de cuánta materia se encuentra comprimida en un espacio determinado. Puedo decir entonces que la densidad de caramelo de este frasco es elevada. Y que ahora la densidad de caramelos es mucho menor. ¿Y si lo ponemos en el agua, flota? Si la densidad del frasco es mayor que la densidad del agua, el mismo se hunde. Flota el frasco que tenga una densidad menor que el líquido. Cuando sumergimos un cuerpo en un líquido pueden ocurrir tres cosas: que el cuerpo se hunda y quede en el fondo, que el cuerpo flote dentro del agua o que flote sobre el agua. ¿Pero los líquidos tienen todos la misma densidad? No, el aceite, por ejemplo, tiene menor densidad que el agua. ¿Y entonces, puede flotar en el agua? Sí, si se vierte aceite en un vaso de agua, este quedará por encima del agua. El ser humano encontró la forma de entender el fenómeno de la flotación y gracias a esto Colón llegó a América o transportamos enormes buques de carga a través del mundo. ¿Y cuando algo flota en el aire, pasa esto mismo? Entonces, gracias al experimento que realizó Arquímedes, se puede determinar que depende de la densidad. Recuerde que la densidad era el momento en el cual los cuerpos se encuentran compactados o sus partículas se encuentran más alejadas. En el estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas se van a encontrar en diferentes momentos de compactación. En el estado sólido, sus partículas están sumamente condensadas, es decir, están más densas, mientras que en el estado líquido, sus partículas se encuentran menos condensadas, y en el estado gaseoso, sus partículas se encuentran más alejadas y por ende va a ser menos denso. Ahora, para llegar a un principio, una ley o una regla, que siempre se cumplen las leyes naturales con el fin de cumplir un objetivo. La palabra se deriva del latín principium, que es el comienzo, o donde parte para asumir una cosa. Y los científicos basan sus investigaciones en estos hechos. Entonces, siempre debe haber una serie de experimentos para llegar a una ley o a una regla. Y tenemos entonces el principio de Arquímedes.
en el cual recuerda que había hecho un experimento, ¿no? en el que él se sumerge en una tina que estaba llena de agua y la cantidad de agua que sale de la tina, entonces él determina que esto va a ser el volumen que él posee. Y todos los cuerpos van a aplicar esta teoría, debido a que dos cuerpos no pueden encontrarse en un mismo lugar. Es por ende que cuando vamos a sumergir algo en un vaso, dependiendo del material que sea, este tiende a desplazar la cantidad de agua que posea este objeto. Por ejemplo, para que puedas entender cómo es posible que un sólido ingrese en un fluido líquido, toma un vaso con agua y deja caer una piedra dentro de él. Notarás que la piedra desaloja una cierta cantidad de agua que es proporcional a su volumen. ¿Sí? Entonces, nunca dos objetos van a estar o van a ocupar el mismo espacio. Por ende, si en un vasito le ponemos una piedra, este va a desplazar la cantidad de agua. Y esta cantidad de agua desplazada va a ser igual al volumen que tenga la piedra. Para que la piedra pueda entrar en el agua debe salir. Para que la piedra pueda entrar, el agua debe salir, ya que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero aquí depende del objeto también. Si se sumerge solo la mitad, si se sumerge todo, o de la densidad del objeto. Si es menos denso, este objeto tiende a flotar. Si es un poco más denso, el objeto tiende a flotar en la mitad. Y si es sumamente denso, este objeto tiende a irse al fondo. Y esto va a depender del empuje que tenga el agua contra el objeto. Arquímedes enunció un principio que dice: la fuerza de flotación sobre un cuerpo inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por este cuerpo. Esta fuerza se denomina empuje. Mire, entonces, cuando tenemos un objeto que lo hemos sumergido parcialmente, también va a haber un empuje, tanto de la parte superior como de la parte del agua. Y si este empuje o si esta fuerza es cero, este objeto tiende a flotar en la mitad. Mientras que si es más denso y el empuje es mucho más fuerte, tiende a hundirse. Entonces, la fuerza se denomina empuje. Está dirigida verticalmente hacia arriba. Ya, entonces va a dirigirse justamente para la parte superior. Para arriba va a ser el empuje, haciendo que nuestro objeto tenga estas tres posiciones: flote, se hunda hasta la mitad o se hunda completamente. Y es opuesta al peso del cuerpo sumergido, el cual se dirige hacia abajo. Esto ocurre porque la presión en un fluido se incrementa con la profundidad. La presión asciende sobre la superficie del fondo de un objeto sumergido. Es mayor que la presión descendiente sobre la superficie superior. Debes diferenciar entre el peso del cuerpo sumergido en un fluido y el peso del fluido desplazado por el cuerpo, pues estas fuerzas son distintas. El principio de Arquímedes es aplicado en los cuerpos total o parcialmente sumergidos en un fluido. Entonces, si tenemos un vaso y introducimos una piedra, entonces esto va a permitir que haya un empuje de la parte del agua que va a ser siempre hacia la parte superior. Y si dejamos que la piedra caiga sobre el vaso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como la piedra es más densa, se va a hundir. Entonces la fuerza que la piedra está aplicando sobre el agua va a ser superior. Pero si introducimos un pedazo de madera que es menos denso, este va a flotar.
debido a que su densidad es menor y la fuerza que está aplicando va a ser menor, mientras que la fuerza que está aplicando el agua, la presión que está aplicando el agua hacia el objeto va a ser mayor y por ende tiende a flotar. Ya, entonces aquí tenemos las fuerzas sobre un fluido. La diferencia entre la presión hacia arriba sobre el fondo del cuerpo y la presión hacia abajo contra la cara superior del cuerpo es la misma a cualquier profundidad. Y el cuerpo flota porque la fuerza neta va dirigida hacia arriba. Por otro lado, el cuerpo se hunde porque la fuerza neta va dirigida hacia abajo. Y esto hace que el peso sea mayor que el empuje. Y aquí tenemos otra de las explicaciones. ¿Los cuerpos pesan menos en el agua? Los cuerpos en el agua pesan menos de lo que pesan en el aire. Esto se debe a que existe el empuje. Recuerda, el empuje quiere decir la presión que está ejerciendo el agua sobre el objeto, es decir, de manera vertical hacia arriba. Así, si un bloque de madera en el aire pesa 5 newtons, en el agua va a pesar 3 newtons. Los 2 newtons restantes corresponden a la fuerza de empuje que el agua ejerce sobre el bloque sumergido. El peso de un cuerpo al interior de los fluidos se conoce como el peso aparente y es igual al peso del cuerpo en el aire. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Si pesamos un cuerpo en una báscula es una balanza, ¿no? Si lo pesamos, un cuerpo va a pesar 5 newtons, pero si a este cuerpo le sumergimos en el agua, este va a pesar 3 newtons, debido a que los 2 newtons que faltaría para completar los 5 newtons que tenía el cuerpo inicial, estos 2 newtons se le conoce como la fuerza de empuje, ya que el agua está ejerciendo esta fuerza de empuje hacia la parte de arriba. Entonces, esos 2 newtons se encuentran en la presión que está ejerciendo el empuje, la fuerza que está ejerciendo el agua sobre este cuerpo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que veríamos. ¿Por qué es lo que los objetos, algunos tienden a flotar y algunos tienden a introducirse, a flotar en la mitad, o algunos básicamente se quedan sumergidos en el interior? Y aquí tenemos una de las explicaciones. La fuerza resultante en el principio de Arquímedes puede quedar dirigida verticalmente hacia arriba, y entonces los cuerpos sumergidos en el fluido van a flotar. El cuerpo va a flotar cuando la fuerza se encuentra sumergida hacia arriba. Dirigida hacia arriba, perdón. Al quedar dirigida verticalmente hacia abajo, el cuerpo sumergido se hunde. Entonces, cuando la fuerza se ve proyectada hacia abajo, y si es más pesado, si es más denso, este cuerpo tiende a unirse. Y cuando es igual a 0, el cuerpo sumergido en el fluido queda suspendido en el interior de él. Cuando el cuerpo entonces tiene una fuerza de 0 prácticamente, este tiende a quedar sumergido, pero solamente hasta la mitad, es decir, va a flotar en la mitad. Las dos fuerzas van a ser prácticamente de 0 newtons. Listo, entonces estos son las fuerzas que se van a aplicar en el principio de Arquímedes. Entonces el principio de Arquímedes es algo muy importante. Recuerde que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. En el caso del agua, para que se sumerja un objeto, el agua debe ser desplazada para que el objeto pueda ocupar el lugar, porque 2 objetos no pueden estar en el mismo lugar. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Recuerda que no tiene actividad el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Gracias por su atención.